Amén. Abra por favor su Biblia, hermano, en Génesis capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 4. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 4. Yo creo que ya lo tiene porque es muy fácil. Sigamos esta palabra, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, hoy quiero hablar acerca de la luz precisamente. La Biblia nos habla muy claro y nos dice que la existencia del hombre y todo lo que hay en la tierra y en todo el universo no fue producto de un accidente, tampoco fue una casualidad. Fuimos todos creados por Dios, amén. Y todos fuimos hechos con un propósito específico. En el primer capítulo de Génesis se describe todo lo que fue el proceso de la creación. Por ejemplo, en el día 1 dice que se hizo la luz. En el día 2 separó las aguas de las otras aguas. En el día 3 puso vegetación a la tierra seca. En el día 4 las lumbreras fueron creadas, el sol y las estrellas, la luna. El día 5 los animales, peces, aves. El día 6 fue creado el primer ser humano sobre la tierra. Pero quiero que notemos, hermano, que lo primero que Dios hizo en la tierra fue traer luz. Porque dice la palabra que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y ahí entonces en versículo 3 y 4 de Génesis dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero hay una cosa bien importante que es necesario notar. La luz fue creada en el primer día, pero esa luz que fue creada en ese día no fue la luz del sol, no fue la luz de la luna, porque las lumbreras fueron creadas hasta el día 4. Entonces, ¿cuál fue esa luz? ¿O cuál era esa luz que Dios hizo, que Dios trajo a la tierra, al universo? Y mire, Juan, el apóstol Juan, lo señala muy claramente. Allí en Juan 1, capítulo del 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, ¿cuál era esa luz que Dios trajo al mundo, al universo, en el día primero de la creación? No había sol todavía, no había luna, no había estrellas. La luz que Dios hizo ese primer día, o que trajo ese primer día al mundo, fue Jesús, la luz de Jesús. Dice la palabra que acabamos de leer que en el principio el verbo, que es Jesús, estaba con Dios, y el verbo era Dios, y estaba desde un principio. Dice: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue diciendo: en Él estaba la vida. ¿En quién está la vida? En Jesús.
Y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. La luz de Jesús en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra él. Amén. Entonces, hermanos, la vida también salió de Jesús. La vida de todas las cosas, incluyendo la nuestra, salió de esa luz de Jesús. La vida trae luz que brilla aún más que las lumbreras, porque Jesús es la luz de la vida. Y nuevamente nos referimos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12, donde Jesús mismo habla diciendo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay otras referencias también de la palabra, hermanos. Otra más la encontramos en Colosenses 1, versículos del 15 al 18. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Es decir, que Jesús tenga el primer lugar en todas las cosas. Jesús fue la luz que iluminó al mundo por primera vez. Él fue el primero que existió. Y también Él debe ser el primero en todas las demás cosas. Otra referencia la tenemos en 2 Corintios 4:6, que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esta misma luz, hermanos, que fue creada desde un principio, esa misma luz será la que va a iluminar la nueva tierra, la nueva Jerusalén, en el mundo nuevo, porque así está escrito en el libro de Apocalipsis. Y si nos vamos a ese libro, allí en Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5, dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí se cumple la palabra que dice que Él es el principio, Él es el fin, Él es todo y será para toda la eternidad. Entonces, hermanos, la luz del primer día fue una luz espiritual que da vida espiritual. Y Juan el Bautista da testimonio de esa luz. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Dice Juan 1:9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera, dice Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estaba anunciando que la luz de Jesús venía a la tierra nuevamente. Cristo vino a nacer. Cristo vino a ser la luz. Cristo vino a iluminar a todos los hombres. Jesús es la luz verdadera
y tiene la capacidad de iluminar a todo hombre que se encuentre en oscuridad espiritual. Hermano, tú y yo, cuando caminábamos en el mundo, andábamos en tinieblas, ¿no es cierto? Andábamos en oscuridad, andábamos perdidos totalmente y necesitábamos la luz para poder saber hacia dónde caminar, para poder saber hacia dónde ir, para poder conocer el propósito por el cual tú y yo fuimos creados en este mundo. Necesitábamos la luz de Jesús. Y un día Jesús vino y nos iluminó y nos alumbró y nos dio vida. Jesús es el único, hermano, que puede alumbrarnos para encontrar el camino que conduce a Dios, al Padre Celestial. Y algo que debemos destacar es que la luz ha venido por sí sola. Nosotros no hemos ido a buscarla. La luz ha descendido a este mundo por amor, para iluminar a todo el mundo. Porque la luz, hermanos, de Jesús no era para algunos solamente, sino para todo el mundo, incluidos tú y yo. Esta luz está disponible para todos aquellos que quieran recibirla, para todos aquellos que quieran aceptarla. Y la luz de Jesús, hermanos, es la que nos permite llegar a obtener la vida espiritual que Dios nos ofrece. Y esa fue una de las razones de que Jesús vino a esta tierra. Esa fue una de las razones por la que Dios se encarnó, en la persona de Jesús. Porque la humanidad misma no era capaz de retomar el camino que condujera nuevamente a Dios. Pero Jesús hizo esto posible por ese vínculo. Leíamos en el versículo 5 que la vida era la luz de los hombres, y sin esta luz no podríamos llegar a obtener la vida eterna, y tampoco tendríamos forma de saber acerca de la vida eterna que Dios nos está ofreciendo cada día. Es por eso, hermanos, que Jesús vino a traer luz en medio de las tinieblas. Aún desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la luz de Jesús. Isaías 9, versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y esta palabra del Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús es la luz del mundo, amén. Pero ¿para qué sirve la luz? Sabemos que la luz es necesaria para poder mirar bien todas las cosas. Sin la luz, nuestros ojos no pueden ver bien. Nosotros ahora tenemos luz eléctrica, es algo normal y cotidiano para nosotros, pero en tiempos antiguos, hermanos, la luz era muy valiosa. Por eso el salmista en el Salmo 119:5 dice: tu lámpara es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O en otras versiones, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, otra característica de la luz es que la luz trae vida. La luz trae vida. Sin luz, hermanos, la vida no pudiera existir. Si un día, como dicen que aconteció hace mucho tiempo, la tierra se quedara a oscuras,
no existiría la vida, no sería posible la vida. La vida de las plantas, la vida de las personas, la vida de los animales tiene mucho que ver con la luz. Sin luz, la vida no existe. Y Jesús mismo es la luz que viene a alumbrarnos. Es la luz que viene a dar vida. Es la luz que te dio vida a ti y a mí. Y sin esa luz no podríamos existir. Ahora lo entendemos, antes no lo entendíamos. Antes, cuando andábamos en tinieblas, pensábamos que era normal andar en tinieblas. Cuando la oscuridad estaba en nuestra vida, pensábamos que así era normal conducirnos por la vida, porque no conocíamos la luz. Pero un día, por la gracia de Dios, hermanos, tú y yo conocimos la luz. Le abrimos la puerta de nuestro corazón a esa luz, y esa luz vino a alumbrar toda nuestra existencia y vino a darnos vida, y no solamente vida aquí en la tierra, sino también vida eterna. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, de la humanidad. Por eso, hermanos, debemos ser agradecidos con Dios por cada latido de nuestro corazón, por cada respiro que tenemos. Todo eso solamente fue posible por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces permanecer en la luz? Y Jesús mismo responde esta pregunta. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es necesario entonces, hermanos, que nosotros tengamos que hacer para permanecer en la luz de Cristo? ¿Qué es necesario que nosotros tengamos que hacer para que la luz no se aparte de nosotros, sino que siempre caminemos en esa luz verdadera? Jesús mismo lo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir a Cristo. ¿Y cómo podemos seguir a Jesús? Nosotros no lo podemos seguir físicamente porque Jesús ya no está en la tierra, Él está reinando allá en su trono, en majestad. Los apóstoles sí pudieron seguirle físicamente. Pero ¿cómo el día de hoy nosotros podemos seguir a Cristo? ¿Cómo podemos seguir sus pasos? Hermanos, seguir a Cristo significa hoy conocer sus enseñanzas, vivir lo que Él enseña. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que obedecerle en todo. Tenemos que imitarle. Hermanos, ¿cómo podremos conocer las enseñanzas de Jesús? Leyendo la palabra. ¿Qué tanto leemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto leemos la Biblia? Si queremos seguir a Jesús, si queremos caminar con Él, necesitamos conocer todo lo que Él enseña a través de la Biblia, a través de la palabra. Cuanto más leamos la palabra, más conoceremos a Jesús y más seguiremos sus pasos. Conoceremos sus enseñanzas y las viviremos cada día de nuestra vida. Tenemos que confiar en Él. ¿Cómo está nuestra vida de fe? ¿Qué tanta fe tenemos en el Señor Jesucristo? Hemos depositado toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Jesús. Tenemos que obedecerle. ¿Qué tan dispuestos estamos para obedecer sus mandamientos?
¿Qué tan dispuestos estamos para hacer lo que el Señor quiere que hagamos? Y tenemos que imitarle, parecernos más a Jesús, que la gente pueda ver reflejada la imagen de Cristo en nuestra vida. Y lo más importante es que nosotros tengamos que obedecer a Jesús por amor a Él, no por obligación, no porque nos forcen, no porque ganemos algo que siempre ganamos mucho cuando obedecemos al Señor, pero no es una ganancia material, no es una conveniencia natural, sino una conveniencia espiritual. Nos conviene obedecer a Jesús, porque de esa manera vamos a crecer. Hermanos, yo creo que a nadie le gusta andar a oscuras, ¿o sí? Espiritualmente también tenemos que buscar la luz, tenemos que caminar en la luz, tenemos que alumbrarnos con la luz de Cristo cada día de nuestra vida. Jesús, hermanos, es Dios mismo que da vida, que ilumina a todo el universo. Como ese sol que tenemos ahora ilumina nuestro planeta, así alumbra el Señor sobre nuestras vidas. Y la única manera de no estar y permanecer en tinieblas es tener la luz de la vida en cada uno de nosotros a través de Jesús y seguirlo cada día de nuestra vida. El apóstol Juan escribe ahí en el capítulo 12, versículos 35 al 37, dice: Jesús entonces les dijo: todavía un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús estuvo con su pueblo, Jesús iluminó sus vidas, Jesús hizo muchos milagros, Jesús los guió por el camino correcto y aún así no creyeron en él. Pero hermano, tú y yo creemos en Jesús, amén. Tú y yo creemos que Él es nuestra luz y que si Él nos falta, estamos en completa oscuridad, estamos en tinieblas, estamos perdidos. Nosotros creímos en Él. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, si nosotros creemos que Jesús es la luz de nuestra vida, el deseo también de Jesús es que tú y yo seamos luz también para el mundo. Jesús les dice a los discípulos que ellos son la luz del mundo. No les dice, hermanos, que deben ser la luz o que deben de brillar más, sino que ellos son la luz. En el momento en que las personas creen en Jesús, ellos mismos se convierten en hijos de luz. Pero los creyentes no podemos tener luz por nosotros mismos. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y ya alguna vez lo mencioné, nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz por sí misma. La luz de la luna, ¿cuál es la luz que la luna refleja? La luz del sol. Nosotros mismos, hermanos, no tenemos luz propia. Nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo en nuestra vida. Él es nuestro sol. Hermanos, tenemos que esforzarnos
para poder resplandecer. Que la luz de Cristo se refleje cada día en nuestra vida. No es tan fácil como se dice muchas veces, vivir en luz, andar en luz, caminar en la luz, pero tenemos que esforzarnos cada día para poder reflejar la luz de Cristo en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo ama la oscuridad. El mundo ama las tinieblas. Hay algunos animalitos por ahí, hermanos, que están siempre bien escondidos en la oscuridad. Algunos insectos o otras cosas de la casa, ¿verdad? Se esconden en la oscuridad y ahí están a gusto. Ahí hacen su vida. A veces cuando tenemos cucarachillas por ahí en la casa, ¿verdad? De repente nos levantamos por algo a la cocina y prendemos la luz y está infestado de insectos ahí. Pero nada más se enciende la luz y todos corren a esconderse. El mundo es así. Aman la oscuridad. Están acostumbrados a la oscuridad. Les gusta la oscuridad. Les gustan las tinieblas. Hermanos, y la gente no puede hacer las obras que quieren cuando la luz de Cristo alumbra sus vidas. Jesús dijo ahí en Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Este es el juicio, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas, porque les gustaba el pecado, les gustaba hacer lo malo. A muchos no nos gusta cuando la luz de la palabra, cuando la luz de Cristo alumbra nuestras vidas, porque se descubren muchas cosas que están ocultas, cosas que nadie sabe, solamente Dios. O cuando alumbras con una lámpara en alguna parte, puedes descubrir cosas que no te imaginas que ahí estaban, pero que ahí están. Y ahí han permanecido por mucho tiempo. Y así es como funciona el pecado. El pecado prospera en la oscuridad. El pecado prospera en las tinieblas. El pecado vive de la oscuridad y ahí crece. Y cada vez que los creyentes vengan a iluminar la luz de Cristo, al mundo no le va a gustar. Pero no importa. Dios nos dio una tarea. Dios quiere cumplir un propósito a través de ti y de mí. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y hermano, tú y yo somos la luz del mundo, amén. Y nuestro trabajo es ir a las tinieblas, ir a la oscuridad y alumbrar con la luz, pero no con nuestra propia luz, sino la luz de Cristo a través de nosotros. Al mundo no le va a gustar. Cuando tú llevas la luz de la palabra, cuando tú mismo te presentas reflejando la luz de Cristo, hermanos, a la gente no le parece. Huye, se esconde. Pero hermanos, tenemos que llevar y alumbrar las tinieblas a esas personas que viven en la oscuridad. Tenemos que llevarles la luz de Cristo. Quizás nos van a rechazar, pero a Cristo lo rechazaron. No creyeron en Él. Y a lo mejor lo mismo harán con nosotros.
pero tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Si Cristo vive en nosotros, la luz de Cristo debe reflejarse al mundo. Y ahora tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿estamos reflejando la luz de Cristo en el mundo que nos rodea? ¿Estás reflejando la luz de Cristo en tu casa? ¿Estás reflejando la luz de Jesús en tu trabajo? La demás gente puede ver la imagen de Cristo, la luz de Cristo en tu vida. Porque mira, aquí dentro de la iglesia todos somos bien santitos, pero cuando llegamos a la casa, las cosas son totalmente distintas. Y es en nuestra casa principalmente donde debemos de comenzar a reflejar la luz que Jesús ha traído a nuestra vida. Debemos ser luz para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros vecinos. ¿Estamos reflejando eso? ¿Estamos reflejando la luz de Jesús? Hoy día, hermano, Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Porque Cristo, hermano, nos sacó a nosotros de las tinieblas, dice la palabra, a su luz admirable. Estábamos allá arrinconados como las cucarachas, bien a gusto, divirtiéndonos y gozándonos de la vida, pero Cristo nos tomó y nos sacó de esas tinieblas que nos llevaban solamente a la perdición, a la condenación eterna, y nos trasladó de las tinieblas a su admirable luz, a la luz de Jesús. Entonces, hermanos, Jesús nos mostró su gran poder y todo lo que Él puede realizar aún en medio de las tinieblas. La luz de Jesús puede sacar a las personas, a las almas de la oscuridad y traerlas nuevamente a la luz admirable de Cristo. Nosotros somos la luz, amén. Tú debes de ser una lumbrera. Tú debes de llevar la luz a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. La luz de Jesús tiene que permanecer en tu vida. Pero a veces, hermanos, la luz se empieza a extinguir. La luz se empieza a apagar. De repente volvemos a comenzar en las tinieblas. Pero dice Isaías, fíjese lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Muchas personas, hermanos, andan en las tinieblas, carecen de luz, pero dice la palabra que confiemos en Dios, que nos apoyemos en Dios, y Él va a mandar la luz a nuestra vida. Él va a rescatarnos de las tinieblas y nos va a pasar a la luz de Jesús. Y nos conviene, hermanos, andar en la luz. Porque si andamos sin luz, cosas pueden suceder en nuestra vida. Mire, cuando carecemos de luz, andamos en la oscuridad. Y andar en las tinieblas es andar en el pecado. No es que muchos no tengan tiempo. No es que muchos no quieran comprometerse en la obra. Muchos no han asumido el liderazgo porque andan en pecado, de alguna u otra forma. Y muchos dirán, pues yo no he robado, no he matado, respeto a mis padres.
Pero hermanos, no notamos a veces que en la iglesia fallamos con la obediencia a Dios, con el compromiso que tenemos con Dios, con el pacto que hemos hecho con Dios. No queremos ir a evangelizar, no queremos llevar gente a la iglesia, no queremos estar en los cursos porque no queremos tomar liderazgo, no nos gusta porque este mundo nos ofrece algunas cosas más, algunas diversiones más, algunas comodidades más, y dejamos que sea el mundo que nos gobierne y no que sea Cristo el que dirija nuestras vidas. Y cuando andamos sin luz, carecemos de propósito. Dios nos creó con un propósito, mis hermanos, a todos. Pero tenemos que caminar hacia ese propósito. El andar en el propósito en la iglesia, andar en el propósito de Dios, caminar hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero cuando comenzamos a bajar la guardia, comenzamos a dejar de dar luz y dejamos también como consecuencia de andar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Dice la palabra que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Él cumplirá el propósito por el cual estamos aquí en este mundo, el propósito por el cual hemos nacido, por el cual este día estamos aquí. Y si tú y yo estamos aquí es porque hay un propósito de Dios. Así es que no caminemos solamente por caminar, caminemos hacia el propósito que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese propósito que haga que tú empieces a cambiar tu mentalidad, tus pensamientos y tu corazón. Pero si nos desviamos un poco del camino y comenzamos nuevamente a caminar en la oscuridad, entonces la luz se va a apagar. Y ha sucedido infinidad de veces. De repente estamos en la luz, caminamos en luz, la luz de Cristo se refleja en nosotros, pero cuando algo entra a nuestra vida, nos comenzamos a apartar, nos empezamos a alejar, y entonces cuando nos damos cuenta, ya estamos viviendo otra vez en la oscuridad. Y a muchos la oscuridad los ha jalado y nunca más han vuelto a la luz de Cristo. Nosotros tenemos que proyectar la luz en medio de la oscuridad. Debemos brillar en todo tiempo, hermanos, para que los demás puedan mirar el gozo y la paz que solamente nuestro Dios puede darnos. Tenemos que caminar en una vida consagrada al Señor. Seamos entonces, hermanos, portadores de la luz. Dice Mateo 5:16, y con esto estoy terminando: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo, hermano, caminamos en la luz, cuando tú y yo somos portadores de la luz y alumbra la luz de Cristo en nosotros, entonces el nombre de Dios se glorifica en cada uno de nosotros. No dejemos, hermanos, que el enemigo apague nuestra luz. Dios nos llamó a ser luz, como Él es también luz. Hermanos, Dios no nos sacó de las tinieblas para volver a ellas. Dios nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable y que permanezcamos para siempre en esa luz, para que Él pueda cumplir los propósitos que tiene para ti, para que pueda cumplir tus sueños, sus metas, para que la obra de Dios no se apague, sino por el contrario, que cada día la luz de Jesús brille más y más en cada uno de nosotros.
Para eso nos sacó Dios de las tinieblas, para que tú y yo alumbremos al mundo en medio de la oscuridad, para que tú y yo reflejemos la luz de Cristo en nuestra vida, para que donde quiera que estemos en cada momento de nuestra vida, la luz de Jesús brille en todo su esplendor. Amén. Jesús es la luz y Jesús está en tu corazón. Cierra tus ojos y dale gracias a Jesús porque ha venido a iluminar tu vida. Dale gracias a Jesús porque te ha venido a sacar de las tinieblas a su luz admirable. Dale gracias a Jesús porque gracias a la luz que trajo a tu vida ya no caminas más en tinieblas, ya no estás perdido, has encontrado el camino correcto, el camino que viene y lleva al Padre Celestial. Dale gracias, Padre. Te damos gracias por Jesús.